agradecemos que nos acompañen en este webinar titulado Integración de Agile y Change Management. Durante la última década, tanto Agile como Change Management han surgido como estrategias para mejorar los resultados del cambio. Las organizaciones ahora están buscando enfoques para integrar Change Management y Agile, reforzando la adopción y el uso de soluciones diseñadas de manera iterativa. En este webinar les mostraremos cómo desarrollar tácticas y planes específicos para adaptar Change Management al desarrollo iterativo ágil. Para hablarnos más sobre este tema, presento a Víctor Romero, socio fundador de Faculta ProSci, quien tiene una gran trayectoria como ejecutivo y es un apasionado en temas de cambio. Siéntanse con la confianza de enviarnos las preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Al final, destinaremos un espacio para responderlas y aclarar todas sus dudas. Sin más preámbulo, los dejo con Víctor Romero. Muchas gracias, Arturo. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Para mí es un honor estar aquí con ustedes dando este webinar que considero es muy interesante acerca de la integración de Agile y Change Management en este mundo en donde cada vez más proyectos se gestionan con esta metodología. Lo que cubriremos el día de hoy es justamente cómo estos dos grandes mundos desde la perspectiva de la gestión de proyectos bajo metodologías ágiles y gestión de cambio se integran, ¿no? La agenda que tengo el día de hoy, que tenemos el día de hoy para ustedes es la siguiente. Son tres grandes rubros que queremos compartir con ustedes. El primero, cubrir un poco acerca de fundamentos de Agile y de Change Management, ¿no? Sentar las bases de ambos términos, prácticas, principios acerca de Agile y Change Management. Posteriormente, ir y profundizar un poco en la investigación que hicimos a nivel mundial en términos de cómo hacer gestión de cambio en Agile y cómo hacer gestión de cambio a Agile. Change Management in Agile y to Agile. Una investigación muy interesante que hicimos a nivel mundial en donde le preguntamos a cientos de organizaciones y personas cómo están gestionando este cambio bajo este ritmo iterativo y a la vez cómo están movilizando a sus organizaciones a que trabajen de forma holística con Agile. Eso le llamamos Change Management to Agile. Vamos a cubrir un poco cómo se hizo la investigación, quiénes fueron el perfil de participantes, qué industrias, y muchos datos de esta investigación arrojan el tercer punto de la agenda del día de hoy, que es la integración de Agile en el enfoque de ProSci. Primero, ¿cuál es el enfoque que debemos de tener ahora en gestión de cambio y Agile? El otro, vamos a profundizar también acerca de nuestro modelo de cambio individual ADKAR, de cómo cambia el individuo y qué ajustes tenemos que hacer en el enfoque de ADKAR cuando trabajamos bajo proyectos en Agile. También vamos a trabajar y a cubrir no solo desde el enfoque individual, en el modelo de cambio individual de ProSci y de ADKAR, sino también en sus 5 habilitadores o 5 planes de gestión de cambio, cómo estos planes o habilitadores de gestión de cambio deben ser ajustados trabajando bajo metodologías ágiles. ¿Qué debemos de hacer en comunicación, en capacitación, el trabajo con los sponsors, con los mandos medios, gestión de resistencia? Lo vamos a cubrir, qué nos arrojó la investigación y cómo hacer adecuaciones, y también los roles, qué roles y qué ajustes tenemos que hacer en los roles cuando gestionamos el cambio en un entorno Agile. Estos son los tres grandes bloques que vamos a cubrir el día de hoy. Y como comenta Arturo, durante la sesión en este webinar, por favor, cualquier duda, pregúntala, vayan registrándola en la sección de preguntas para que las abordemos al término de la misma, ¿no? Y bueno, arrancando un poco con fundamentos de Agile y Change Management, me gustaría arrancar con una pregunta para ustedes, y esta pregunta la lanzamos a través de una plataforma web en donde les pedimos por favor que entren. Les recomiendo principalmente desde su celular, desde su teléfono móvil, entren a esta página que se muestra a continuación, polev.com/faculta. Entren por favor a esta página polev.com/faculta. Pueden entrar desde su computadora, desde su teléfono móvil o desde su tablet,
entren a esta página y ayúdenme por favor a contestar cómo evalúan su propio nivel de entendimiento de gestión de cambio y Agile. Ahí tenemos 4 cuadrantes que ustedes con su dedo en su celular o con su mouse en su computadora pueden seleccionar cuál es el nivel que ustedes consideran tienen de entendimiento de gestión de cambio y Agile, ¿no? Agile está en el eje de las X, podemos poner bajo y alto, y gestión de cambio está en el eje de las Y. Entonces, ¿en qué cuadrante consideran ustedes que se encuentran en cuestión de entendimiento de Change Management y Agile? Esto nos servirá mucho para conocer un poquito en dónde estamos, y toda la información recabada y compartida durante este webinar se las vamos a compartir, los slides, material, reflexiones, notas que tengamos de estos polls, también como fuente de investigación lo estamos haciendo, se los vamos a compartir con ustedes, ¿no? Ahí ya estamos viendo las respuestas. Voy a dar unos minutos más para que el resto, por favor, entre y nos comente cómo evalúan su entendimiento en términos de Change Management y Agile. Muy bien. Entonces ahí estamos viendo cómo está la dispersión, muy interesante. Vemos un grupo grande en personas con un alto entendimiento en gestión de cambio y incrementando el conocimiento e entendimiento en Agile. Otro grupo con bajo en ambos y repartido en el resto de los cuadrantes. Excelente. Muchísimas gracias. Todo esto, como comenté, se los vamos a compartir, los slides, material que compartamos acá, resumen de la investigación, se los vamos a compartir. Muchísimas gracias. Entonces vemos un gran grupo conocedor de gestión de cambio, entrándose en Agile y disperso en los otros dos. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora les hago la misma pregunta, pero ahora ya no solo en su persona, sino en la organización en donde ustedes colaboran, en su organización. ¿Cómo consideran ustedes que su organización donde colaboran qué nivel de entendimiento tiene en gestión de cambio y en Agile? Si fuéramos, por ejemplo, y camináramos los pasillos y le preguntáramos a un director, a un gerente, a un supervisor, a ver, cuéntame, ¿qué es Change Management? ¿Qué saldría? Y la otra es, a ver, cuéntame, ¿y qué es Agile? ¿Y qué le responderían? ¿Qué nivel de entendimiento consideran, no solo individual, sino en su organización, hay de Change Management y Agile? Muy bien, ahí vamos viendo las respuestas. Bien interesante, ¿no? Empieza a haber cierta comprensión en el grupo de participantes en este webinar en gestión de cambio. Todavía no tanto aún en Change Management. Lo mismo en qué es Agile, ¿no? Cómo gestionar proyectos bajo esta metodología, ¿no? O bajo este framework, mindset y forma de gestionar los proyectos. Excelente, muchísimas gracias, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente slide y continuamos. Entonces, algo para arrancar, esta es nuestra propuesta de valor unificada, ¿no? Para gestionar dentro de la sección de fundamentos en la que estamos, para gestionar un proyecto, lograr el éxito del proyecto, requerimos tanto de un lado técnico como de un lado humano, que acompañe a los colaboradores, a los empleados impactados por el cambio para que transiten de un estado actual a un estado futuro. Un lado técnico que se encargue del diseño, el desarrollo y la entrega, y un lado humano que se encargue que se acepte, se adopte y se use. La parte superior le llamamos Project Management, gestión de proyectos, la parte inferior, gestión de cambio. Y ambos trabajando para el mismo fin, que se logren los resultados del proyecto y la definición de éxito compartida con nuestros directores y con la organización, ¿no? Esta es nuestra propuesta de valor unificado. Pero ¿qué pasa en un entorno Agile? Este concepto de estado actual, transición y futuro cambia, ya que estamos trabajando el lado técnico a través de entregas y liberaciones cortas, a lo que le llamamos sprints. En estos sprints o entregas dentro de la metodología Agile, estamos haciendo entregas cortas. Dependiendo del diseño técnico de la solución, estas entregas se hacen
cada 2, 3, 4, 5 semanas, dependiendo de la forma en la que se desarrolle el proyecto, pero no se hacen a diferencia de una metodología waterfall, en una planeación extensa, sino en entregas parciales, en sprints parciales. Y este concepto de estado de transición y futuro lo vamos viendo en cada una de las iteraciones o sprints, ¿no? En donde diferentes roles están interactuando en la construcción y liberación de la solución, como lo vemos, por ejemplo, en plataformas, en aplicaciones móviles que ocupamos en el día a día, ¿no? Desde el mismo Uber, Waze, etcétera. Cada liberación de estas empresas en ese entorno y en muchos otros entornos, lo empezamos a ver que empiezan a haber estas liberaciones o trabajo por sprints, ¿no? Entonces, la noción de tener un estado actual, transición y futuro único en un proyecto ya no es en un entorno agile. Estamos moviéndonos a una transición y futuro para movernos a otra transición y futuro, etcétera, hasta llegar al resultado o éxito. Esto implica una forma distinta de gestionar el proyecto, pero también una forma distinta de gestionar el lado humano del cambio, porque vamos viendo ciclos cortos en donde las personas necesitan transitar y apenas están aprendiendo la liberación del sprint, necesitan moverse a la siguiente liberación del sprint. Vamos a ver qué nos dice la investigación en cómo gestionamos el cambio cuando tenemos este entorno, ¿no? Y esta propuesta de valor unificada teniendo ahora estos ciclos iterativos, ¿no? Y como saben, nosotros nos movemos del estado actual, transición y futuro, buscando que cada uno de los colaboradores, de los empleados impactados por los cambios, transiten. Cada uno de ellos deben de transitar por su propio estado actual, transición y futuro. Y lograr eso sin perder gente en el camino es hacer una buena gestión de cambio. Si no tenemos una buena gestión de cambio, Andy, Becky, Charlie, Juan, Pedro, Julia, todas las personas impactadas en el cambio, si no van transitando, la vamos perdiendo. Y eso va teniendo consecuencias en lo individual y en lo organizacional. Al final, nuestro estado futuro permanece como un queso suizo incompleto. La realización del valor del proyecto se ve mermada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Agile? En Agile tenemos también un grupo de personas que está en el estado actual y cada uno de los sprints va moviendo a cada uno de ellos en su estado de transición y futuro por sprint. Si no gestionamos ahora de forma adecuada el cambio en un nivel de proyecto o iniciativa y en un nivel de sprint, vamos perdiendo colaboradores y gente en el transcurso del proyecto. Y perdiendo me refiero no solo en el riesgo de perder el talento humano en las transiciones, sino también de que la gente no se enganche en el proyecto, que no acepte, adopte y use las soluciones, procesos o lo que trate nuestro proyecto o lo use parcialmente. Estamos perdiendo la realización de valor en cada uno de estos ciclos y eso puede alterar dramáticamente lo que queremos como estado futuro. Llámese un proyecto de transformación digital, de cultura, de servicios, de procesos, etcétera, ¿no? Pero esta noción de transición y futuro, estado transitorio y futuro, lo vemos en cada uno de los sprints y también lo vemos en el cambio requerido de cada individuo en cada uno de ellos, ¿no? Este quote nos encanta, ¿no? De Vince Lombardi, no sé si todos ustedes lo conocen, a mí me encanta, define mucho lo que también nosotros buscamos de gestión de cambio, ¿no? Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Si nosotros no movemos voluntades, capacidades individuales, no vamos a lograr un cambio organizacional, ¿no? Bill Lombardi, un head coach de los empacadores de Green Bay, tenía esta noción y lo comparte muy bien en este quote. Bueno, siguiendo en fundamentos, un poco cuál es el origen del Agile Manifesto, ¿no? Allá en Utah, en el 2001, se reúne un grupo de desarrolladores de software a lo que se le llamó un Agile Alliance y crean lo que se conoce un Agile Manifesto, en donde ellos, viendo una noción nueva de entregar el valor más rápido, se reúnen para identificar nuevas formas de entregar el valor en sus proyectos, nuevas formas en un inicio
de solo enfocándose en el desarrollo de software, que ahora se ha llevado a otros ámbitos, ¿no? En cómo desarrollamos el software más ágil, entregamos las soluciones y ayudamos, empoderamos a otros en hacerlo, mediante unos rituales, mediante unos grupos de trabajo, unos roles, nace el Agile Manifesto y dentro de este Agile Manifesto se decretan ciertos valores y principios que también vamos a comparar o contrastar con los valores de gestión de cambio. ¿Cuáles son los 4 valores que tiene el Agile Manifesto que estas personas se reúnen y lo manifiestan desde un inicio, ¿no? El primero es prevalecer a los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Y aquí vemos cómo estos 4 valores tienen un paralelismo con los valores de gestión de cambio. El otro valor del Agile Manifesto es software funcional por encima de una documentación completa. Otra vez, poniendo el valor de la entrega de la solución del software por encima de la sobredocumentación, ¿no? Ellos teniendo esta noción de lo que ocurría anteriormente de documentar y documentar y documentar sin necesidad de enfocarnos en el cliente, en el usuario, en que sea funcional el software. El tercero de los valores documentados aquí en el manifiesto es colaboración con el cliente sobre la negociación del contrato, ¿no? Poner el cliente en el centro, colaborar con él, dedicarle mucho más pasión, energía a esta colaboración, no solo en la negociación, en la colaboración con el cliente que te va a llevar, obviamente, a una buena negociación. Y 4, responder al cambio por encima de seguir un plan, ¿no? Entonces, esta idea de estar permanentemente en cambio, en ciclos más cortos, responder al cambio, a las necesidades que va arrojando esta entrega por encima de seguir un plan. Entonces, es muy importante tener un plan, pero es más importante realizar el valor en cada uno de esos cambios, ¿no? Y vemos cómo estos 4 valores del Agile Manifesto tienen un paralelismo, se unen muy de la mano con gestión de cambio. Por ejemplo, uno de nuestros principios, aunado a lo que acabamos de oír en este quote de Vince Lombardi, es que las organizaciones no cambian, son los individuos que lo hacen. Aquí vemos una gran relación entre ambos valores de gestión de cambio y de Agile, ¿no? En individuos, interacciones sobre procesos, también pensando en el individuo, ¿no? Software funcional por encima de una documentación, lo vemos nosotros también en gestión de cambio, en que sin uso y adopción terminamos obteniendo soluciones. En resultado, lo que vimos en las láminas anteriores, ¿no? Nuestro principio en gestión de cambio es movilizar a los individuos para lograr uso y adopción con un fin claro en mente y obtener el éxito y los resultados, ¿no? Más allá en paralelismo de tener una documentación, ¿no? Funcionalidad, uso y adopción, ¿no? Colaboración con el cliente, ¿qué paralelismo lo tenemos? Los impactos en nuestro entorno a nivel individual son lo que importan y lo que necesitan ser gestionados. Si nosotros no gestionamos los impactos a nivel grupo impactado, entendemos qué específicamente le impacta a esta persona que va a transitar un cambio de procesos en el área comercial o en el área de tecnología, en el área de servicio al cliente, pues nosotros no vamos a poder realizar este tema de la colaboración, el paralelismo en gestión de cambio, en gestionar el impacto a nivel individual y en responder al cambio por encima de seguir un plan, pues también tiene que ver mucho con un valor nuestro que es lograr un cambio individual exitoso, es la clave para entregar resultados organizacionales, ¿no? Lograr un cambio individual, el responder al cambio individual para lograr un resultado organizacional. Entonces, como vemos, hay mucha unión en términos de valores. Los valores que están manifestados en Agile, poniendo al cliente en el centro, poniendo al cambio, poniendo la colaboración, poniendo a las personas, a los individuos, hay mucho paralelismo y unión con nuestros valores de gestión de cambio. Y también lo vamos a ver no solo en los valores, sino también dentro de este Agile Manifesto existen 12 principios del desarrollo de Agile. No lo vamos a repasar, toda esta información se la vamos a mandar, pero cada uno de los 12 principios en forma pragmática tenemos una alineación en términos con gestión de cambio, ¿no? Por ejemplo, entrega frecuente con apoyo frecuente en el ADCAR, en las transiciones individuales, habilitar interacciones cara a cara, es uno de nuestros grandes principios en términos de comunicación, facilitación con mandos medios, patrocinio. Vemos de cada uno de estos 12 principios un paralelismo, un enfoque integral también con gestión de cambio. Simplicidad, por ejemplo, con algo muy simple, pero a la vez poderoso, que es entender cómo cambia el individuo con el modelo ADCAR, ¿no? Entonces aquí vemos también
como valores y principios de Agile tienen mucho en común con Change Management. Entonces, tenemos mucho en común, mucho en común. Ambos estamos enfocados en resultados. Valoramos y trabajamos por resultados. En gestión de cambio lo mismo, resultados de cambio individual para lograr un resultado de cambio organizacional, resultados, entrega de valor rápido, etcétera, lo vemos también en Agile. Y también en Agile y en Change Management ambos valoramos a la gente, ponemos a la gente en el centro, al individuo, al cliente en el centro, ¿no? Entonces vemos temas en común y nos damos cuenta que no somos tan diferentes. En nuestros principios y valores compartimos mucho en común de las dos prácticas, tanto de Agile como de Change Management, ¿no? Ahora, ya cubriendo un poquito acerca de estos fundamentos de que Agile es una metodología que te ayuda a entregar resultados más cortos a través de sprints, etcétera, que tenemos muchas cosas en común, en principios, en valores. Ahora nos vamos a adentrar a la investigación. ¿A qué me refiero con la investigación? ProSci a nivel mundial lanzó una investigación en donde hizo algunas preguntas muy interesantes, ¿no? Unas preguntas en el entorno de, en este mundo en donde ahora estamos gestionando los proyectos, ya no solo en Waterfall, sino en Agile, ¿qué cambios y adecuaciones debemos de tener en cuenta en gestión de cambio cuando trabajamos en estos ciclos rápidos? ¿Habrá algo que tengamos que hacer distinto en cómo comunicamos? ¿Habrá algo que tengamos que hacer distinto con nuestros sponsors? ¿Habrá algo que tengamos que hacer distinto en capacitación? ¿Qué lecciones aprendidas nos arrojan las personas en el mundo cuando han gestionado proyectos de tecnología, de ERPs, de procesos, etcétera? ¿Qué han hecho gestionando el cambio en este entorno en Agile? Esa fue la parte número 1. Y la siguiente parte fue, ok, y ahora, ¿cómo movemos a una organización para trabajar hacia Agile, to Agile, ¿no? A esto muchos le llaman Agile Transformation. ¿Cómo gestionamos al equipo directivo, a los mandos medios, a los colaboradores, a qué hora trabajen en células de trabajo que tienen un rol, un Product Owner, un Scrum Master, que trabajan conjuntas diarias? ¿Cómo ayudamos a la organización completa a trabajar con esta metodología y en este entorno? A eso le llamamos Change Management to Agile. When moving from waterfall, cuando nos movemos de cascada, a un entorno iterativo. Son dos grandes componentes de la investigación muy ricos e interesantes que nos dejan muchos insights que vamos a compartir a continuación. Son los dos mundos. ¿Cómo gestionamos? Hacemos gestión de cambio en ciclos iterativos en un proyecto, qué adecuaciones tenemos que hacer, y la segunda es, ¿y cómo transformamos a la organización acostumbrada a hacer planes que duran 6 meses, un año, y proyectos largos, a que ahora tengamos proyectos, pero con iteraciones y entregas parciales, ¿no? Este es un snapshot, así luce la investigación, es un cuerpo completo de investigación que arroja y está estructurado en estos dos ámbitos. Y de aquí vamos a arrojar muchos insights que les vamos a compartir, ¿no? ¿Qué tipos de proyecto nos reportaron que están ocupando actualmente las organizaciones de desarrollo Agile, ¿no? La mayoría respondió esto. La mayoría respondió que solo proyectos de IT o principal proyectos de IT. Y ya empiezan a haber algunos que lo están moviendo de ser proyectos de tecnología, de transformación digital, de tecnología de IT, de desarrollo de software, lo están llevando a otros ámbitos, pero aún sigue siendo de manera cautelosa. Y aquí les hago la siguiente pregunta, les pido por favor, entren a polibi.com/faculta, entren por favor a esta página y déjennos saber, por favor, en qué tipos de proyecto están ocupando actualmente Agile en su organización. ¿Están ocupando solo en IT, principalmente en IT, y ya están haciendo algunos fuera? Por ejemplo, en temas de atención al cliente, de servicio, de marketing, de otra naturaleza, procesos, mejora continua, o estamos haciéndolo igual, IT que no IT, solo en IT, o actualmente todavía no ocupamos Agile y tal vez nos encontramos en la fase de descubrimiento y de análisis, ¿no? ¿En dónde están ocupando Agile en su organización? Ayúdenme, por favor, a contestar. Ahí estamos viendo algunas respuestas. Muy bien.
no ocupamos. Muy bien, solo en IT y repartidos en los otros. Excelente, muchas gracias. Todo esto se los vamos a compartir. ¿Y qué más nos arrojó la investigación? ¿Cómo está la distribución, principalmente en IT y en algunos fuera? Y también otra pregunta que lanzamos es, ¿y qué tanto de Agile has adoptado? ¿Qué tanto lo has adoptado? ¿Y qué porcentaje enfoca o incorpora la metodología Agile? O sea, ¿qué tanto estás incorporando? Y este es también un insight bien interesante. ¿Qué quiere decir? Que solo el 28% lo ha adoptado al 100%. O sea, una población pequeña lo ha ocupado de forma pura. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué insight nos arrojan? Que muchas de las organizaciones están ocupando un mix o están ocupando un mix de proyectos en Waterfall y un mix de proyectos en Agile o haciendo mezclas entre Waterfall y Agile, ¿no? Entonces vemos una gran distribución en el porcentaje de incorporación de Agile en sus portafolios de proyectos, ¿no? Una distribución pequeña, la que nos lleva al 28, lo han incorporado totalmente. El resto ha incorporado los principios y la metodología Agile en un 10, 20, 30, 40, 50, lo han incorporado gradualmente o en un porcentaje menor. Otro gran insight, ¿no? Porque luego tenemos a decir, muchas organizaciones están ocupando al 100%. La respuesta que nos dice la investigación es no. No todas las organizaciones lo están ocupando y están seleccionando algunos pedazos. Ahora, esta pregunta también se las hago a ustedes. Por favor, si pueden entrar nuevamente a polibi.com/faculta. Aquellos que ya lo han incorporado y aquellos que no, por favor, respondan sin adopción de Agile. Y en los que yo hayan incorporado Agile, ¿qué porcentaje lo han incorporado? O sea, yo tengo Agile y en mi portafolio de proyectos yo lo he incorporado, o sea, me he movido a un completamente adoptado. He adoptado Agile y así es como gestiono mi proyecto, o solo 2/3 lo he adoptado, o de 1/3 a 2/3 lo he adoptado, o menos de 1/3 lo he adoptado, ¿no? Que en sus proyectos, y también muy válido, a lo mejor todavía no estamos ocupando Agile, sería la última, ¿no? Entonces, si me ayudan a contestar, por favor. Ok, ahí vemos la distribución. La mayoría no, el que le sigue es 1/3. Ok, y empieza a subir, ¿no? Entonces, también hay una correlación, ¿no? También en la muestra de los participantes ahorita de ustedes aquí en el webinar con lo que nos arroja la investigación, ¿no? La mayoría no lo ha adoptado y vemos datos interesantes de uso y adopción ya en algunos de incorporación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, dentro de este estudio, ¿cuál fue el perfil de los participantes? Principalmente fue banca, hubo una gran respuesta de banca, una gran respuesta de firmas de consultoría, de empresas enfocadas en información, gobierno federal, seguros, financiero y salud. Fueron los principales respondientes en este estudio, porcentaje y distribución. Y aquí está la distribución más o menos 20% en empresas grandes mayores de 35,000, 5% entre 20 y 35,000, así fue la distribución. O sea, esto se vuelve rico porque hay una distribución también de empresas muy grandes, algunas menores a 1,000 empleados, ¿no? 1,000 colaboradores y de múltiples perfiles de participantes, ¿no? ¿Y qué fue lo que preguntamos en el estudio en Change Management in Agile? ¿Qué fue lo que preguntamos? Estas fueron las bases como está estructurado el estudio. Lo primero dijimos, ¿qué impacto tiene en gestión de cambio cuando estás haciendo Agile? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo deberías de hacerlo? ¿No? ¿Cuáles son los principales contribuyentes para el éxito de gestión de cambio en Agile? ¿Cuáles son los principales obstáculos que tú te enfrentaste al gestionar el cambio en Agile? ¿Cuáles son las principales adaptaciones que tuviste que hacer a tu enfoque, a tu estructura de gestión de cambio en Agile? ¿Y qué tendrías que hacer de manera diferente o qué estás haciendo de manera diferente cuando estás gestionando proyectos en Agile desde gestión de cambio? Ahí
hicimos unas preguntas alrededor de nuestras 10 áreas de práctica. 7 de los factores claves de éxito en gestión de cambio con base en nuestra investigación y otras 3 áreas de práctica que agregamos a las preguntas se les platicó o se les preguntó explícitamente en el estudio. Y de cada una de ellas, por ejemplo, patrocinio, que trabajo con líderes, comunicación, ¿qué adaptaste, qué desafíos tuviste y qué tuviste que hacer distinto? Y esto nos arrojó muchos insights que vamos a compartir a continuación. Y en Change Management to Agile, también muy interesante es, ¿y cómo le estás haciendo? ¿Qué drivers o motivadores estás identificando en tu organización que están ayudando a movilizarlo a que trabaje con Agile? ¿Qué estructura hiciste dentro del equipo de proyecto, dentro de gestión de cambio para hacerlo, ¿no? Para moverte en esta transformación hacia Agile. ¿Cuáles son los principales contribuyentes? ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Cómo generaste el compromiso en la organización? ¿Cuál fue la resistencia a nivel organizacional a moverse a Agile? ¿Cuánto tiempo tardaste o duraste para moverte a trabajar ya en una adopción alta en términos de Agile? ¿Qué acciones de mantenimiento hiciste para que esto permeara y no fuera el sabor del mes o algo pasajero? Todo esto también se preguntó en la investigación, ¿no? Y vemos el detalle de cada una de las dos, ¿no? ¿En qué nos vamos a adentrar? Nos vamos a adentrar en Change Management y en Agile y vamos a ver a continuación de los 7 contribuidores al éxito de gestión de cambio con base en nuestra investigación y 3 áreas de práctica más, qué adaptaciones, retos y haríamos diferente nos dijeron en la investigación y vamos a hacer una pausa ahí y a revisar cómo hacer gestión de cambio en Agile, qué nos dice la investigación, ¿no? ¿Cuáles son los 7 contribuidores para el éxito de un proyecto en gestión de cambio? Entonces, son los 7 primeros: patrocinio ejecutivo activo y visible, un enfoque estructurado de gestión de cambio, recursos suficientes y adecuados, una correcta integración de gestión de cambio y gestión de proyecto, una buena comunicación constante durante todo el proyecto, un involucramiento, engagement adecuado de todos los gerentes y mandos medios y un involucramiento adecuado de los colaboradores y empleados. Esos son los 7 contribuidores para el éxito de gestión de cambio con base en nuestros más de 20 años de investigación. Y le agregamos 3 áreas de capacidad adicional, 3 áreas de práctica más, que es capacitación, gestión de resistencia y reforzamiento, para completar este estudio, ¿no? ¿Qué cosas adicionales ahí hicimos diferente en capacitación, en manejo de resistencia y reforzamiento, que vamos a ver a continuación, ¿no? Y así es como está estructurado en el estudio cada una de ellas, ¿ok? Ahora, así es como se hizo el estudio, ¿no? Que fue el segundo bloque de la agenda, ¿no? Primero vimos fundamentos, luego vimos cómo se hizo el estudio, a qué participantes, qué tanto lo ha adaptado, qué tamaño de empresa se les preguntó, etcétera, cómo está estructurado el reporte, qué nos arroja, y ahora vamos a ver datos específicos acerca de esta integración. Y lo vamos a ver en estos 4 premisas. Primero, vamos a ver el enfoque de gestión de cambio en Agile, cómo debe ser. El segundo bloque, como comentamos en un inicio, es ¿y cómo gestionamos el lado humano del cambio? ¿Cómo adecuamos o qué tendríamos que hacer en el ADCAR, en movilizar a las personas en su cambio individual, trabajando en Agile? El tercero es nuestros 5 habilitadores o 5 planes de gestión de cambio, ¿qué adecuaciones tendríamos que hacerle en Agile? Y cómo se modifican o qué alteraciones o ajustes debemos de tener en los roles de gestión de cambio o en gestión de cambio cuando trabajamos en Agile. Son los 4 puntos que vamos a ver en este tema de la integración, ¿no? Ahora, vamos a adentrarnos el primero en el enfoque, ¿no? Y nuestro enfoque de gestión de cambio en Agile. Y la pregunta que se hizo en específico es, ¿el impacto en la naturaleza iterativa del desarrollo de Agile, cómo se da? ¿Qué impacto tiene en gestión de cambio? Y las 4 respuestas más comunes, las principales que obtuvimos, fueron las siguientes. Un tanto obvio la primera, ¿no? Gestión de cambio se vuelve iterativo. Debemos de ser iterativos por la propia naturaleza de los sprints. Los planes de gestión de cambio son documentos vivos. Esta noción de tener los planes de gestión de cambio bien documentados desde un inicio y que yo no los quiera mover como Change Management Practitioner y yo los tengo listos para todo mi proyecto a los 6 meses que va a durar, 1 año, año y medio, etcétera, esa noción cambia. Esa noción, aquellos que están pensando en tener estos planes y solo hacer unos pequeños ajustes, cambia.
Aquí en Agile, los planes de Change Management son documentos vivos. Y uno de los insights también muy relevantes de esta primera sección en términos de enfoque es que gestión de cambio requiere más trabajo al inicio. Ese es un gran insight. Los dos primeros eran un tanto obvios o lógicos en un entorno iterativo, pero este también se vuelve bien interesante. La importancia de hacer un mayor trabajo upfront al inicio, ya que debemos de apoyar, equipar y movilizar a la organización, por lo menos lo vamos a ver en conciencia, en mover barreras, etcétera, en un inicio, porque ya cuando arrancamos con cada uno de los sprints, no vamos a poder tener tanta esa oportunidad. Ya vamos a llevarlos en un entorno mucho más rápido para que adquieran sus competencias y habilidades. Por eso requerimos mucho más trabajo al inicio, con patrocinio, con mandos medios. Entonces, cambia la forma en la que hacemos gestión de cambio. Requerimos trabajar más fuertemente al un inicio antes de arrancar los sprints, ¿no? Y había esta noción de, y si yo hago proyectos en Agile, pues va a ser más fácil hacer gestión de cambio. La respuesta es no necesariamente. O sea, voy a tener que trabajar mucho más en un inicio y luego generar mecanismos de trabajo distintos, porque ahora voy a tener que habilitar y que trabajar en sprints cortos mucho más rápidos, ¿no? Entonces voy a tener que hacer un mayor trabajo al inicio, ¿no? Aquí viene el detalle de cómo se muestra en la investigación. ¿Okay? Otra de las preguntas en términos de enfoque que se hizo es, ¿y cuáles son los principales contribuidores de éxito para hacer gestión de cambio en Agile en nuestro enfoque? ¿No? El primero es un correcto o propio involucramiento temprano del Change Manager, ¿no? Tener comunicación consistente, involucramiento de líderes ejecutivos y trabajar en logros tempranos, ¿no? Entonces, uno de los mayores contribuidores del éxito que reportaron en la investigación fue involucrar lo más temprano posible al Change Manager. Si estamos arrancando un proyecto de Agile, no podemos darnos el lujo de que lo involucremos tardío. Si ya están corriendo los sprints, estamos corriendo riesgos, la gente nos está habilitando, tenemos que involucrar mucho más tempranamente a nuestro líder de gestión de cambio, el Change Manager en el proyecto. Ese fue uno de los principales contribuidores. Ahora, con base en su experiencia, por favor, vuelvan a entrar a la página polib.com/faculta, polib.com/faculta, y ayúdenme a responder, por favor, esta pregunta. Desde su perspectiva, aquellos que han tenido ya la oportunidad de trabajar en algunos proyectos en Agile, ¿cuáles son los principales retos que se han enfrentado? ¿No? Aquí vamos a ver cómo se mueve la distribución de las palabras que nos responden. ¿Cuál es el principal reto que han identificado cuando trabajan en Agile desde gestión de cambio? ¿No? Ok, uno de los primeros es la integración, o sea, cómo integramos gestión de cambio, alguien no lo ha vivido, el tema de la adopción, ¿no? Resistencia al cambio, buenísimo. O sea, uno de los principales retos es la resistencia al cambio, los individuos, los colaboradores, las personas, ¿no? La adopción de la idea de un mínimo product value, ¿no? Un mínimo producto viable, el MPV, ¿no? O MVP, la falta de respuesta por parte de los individuos, la resistencia, la disponibilidad de la gente, bien interesante, ¿no? En unos casos lo hemos integrado, cómo comunicar, cómo hacer comunicación, el tiempo de los involucrados, está súper interesante. Falta de cultura de colaboración, todo lo que trae el mindset de trabajar en Agile, ¿no? Y este tema de colaboración, falta de convicción del patrocinio, y lo vamos a cubrir bien interesante. El patrocinio lo vamos a ver desde la lista de Agile y desde la lista del proyecto, adaptación a las reglas, resistencia, ¿ok? Definir roles y responsabilidades, buenísimo. Se incrementan los roles o son distintos a como veníamos trabajando, ¿no? Involucramiento temprano y compromiso del patrocinador, ¿no? Comunicación, paradigmas, gestión de riesgos, cómo definimos el alcance. Sí, antes trabajamos en un alcance mucho más amplio en Waterfall, ¿no? Overload, exceso de comunicación, falta de apoyo por parte del liderazgo, ¿no? Comunicación.
No hay buenos sponsors, ¿no? Eso lo vemos en Waterfall y en Agile, pero en Agile vamos a ver también qué nos dice la investigación, ¿no? Porque hay otro reto ahí que es otro cambio dentro de otro cambio. Trabajar en Agile, coachar a las personas en la transición, exacto, acompañarlas, ¿no? Empoderando a estos puestos desde los puestos ejecutivos, desconocimiento, ese tema de resistencia, disponibilidad, ¿no? Si cómo detectamos las resistencias ahora que estamos haciendo ciclos cortos, ¿no? Este tema del mínimo producto viable, ¿no? Que hemos platicado. La cultura del trabajo en silos, ¿cómo rompemos este trabajo en silos ahora que estamos teniendo células colaborativas, estamos moviendo y el equipo de proyecto estará trabajando así? Negociadores seriales, buenísimo. Ir a la misma velocidad que el proyecto corre. No, el proyecto va a un ritmo más acelerado. Las personas, si no las equipamos y las acompañamos de una manera más efectiva y propia, se nos quedan atrás, ¿no? Trabajo en equipo, miedo a la declaración de hitos o de trabajar en estos entregables, en estas liberaciones, ¿no? Bien interesante, ¿no? El tipo de liderazgo, involucramiento de las partes involucradas. Estructura rígida tipo PMI, ¿no? Involucrar Change Management desde el principio. ¡Wow! Este otro. Capacitación, la forma en la que ahora capacitamos, el conocimiento de Agile en el equipo de Change Management, ¿no? O sea, venimos haciendo a lo mejor, algunos de ustedes, gestión de cambio desde hace ya algún tiempo, varios años, y ahora es un cambio per se el aprender a trabajar en Agile para el equipo de gestión de cambio y cómo adecua, ¿no? Falta de conciencia de la importancia de gestión de cambio, buenísimo, ¿no? También mi experiencia, ese tema de falta de conciencia de la importancia de gestión de cambio, o la noción de que como ya lo hacemos en Agile, se requiere menos gestión de cambio, pues es también uno de los grandes desafíos y retos. Proyectos y notos con operación, buenísimo. Desconocimiento de los líderes, que no quieran modificar su status quo, o que sea un change management impositivo, pues que tanta transición individual se va a lograr, ¿no? Sostener el vértigo de un plan movible, ¿no? Y es totalmente, es un vértigo, ¿no? Es va y viene, y ciclos de 2, 3 semanas en los sprints, ¿no? ¿Ok? Cuando la compañía se mantiene con Project Manager, training, capacitación, este concepto a través de Minimum Value Product, falta de innovación, transmitir el para qué y los beneficios del cambio, buenísimo, el propósito y el what's in it for me, los beneficios organizacionales, ¿no? Convivir con estructuras rígidas y proyectos agile, buenísimo. Este paralelismo, ¿no? O sea, seguimos trabajando en Waterfall porque hay proyectos así y tenemos estos otros, buenísimo. Ok, ahora lo voy a mostrar en esta otra forma, a ver cómo lucen las palabras, ¿no? Resistencia, sale, cómo gestionamos esta resistencia, estructuras, ¿no? O equipo, ¿no? ¿Para qué cambiar? ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. La comunicación, la colaboración, los líderes, los sponsors, buenísimo. Entonces, toda esta información se las vamos a compartir. Y bueno, muchísimas gracias. Ahora, otra de las preguntas que también salió eh, es, aparte de estos retos, no, más bien adentrándonos en estos retos y alineándolo a las preguntas que les comenté, ¿cuáles fueron los que más comentaron? Y fíjense qué tema tan interesante, ¿no? La primera lo comentaron también ustedes, alguno de ustedes lo comentó, esta falta de comprensión y aprecio hacia gestión de cambio, la noción de incluir gestión de cambio. Y la segunda, resistencia, como también lo comentaron, también resistencia organizacional a Agile. O sea, si de por sí el proyecto genera resistencia, es natural y esperada, ahora también se identificó resistencia organizacional a Agile, a trabajar de una nueva forma con el Product Owner, con el Scrum Master, con los Daily Meetings, con un backlog. O sea, esta resistencia de los mandos medios a entregar, a brindar el apoyo de sus colaboradores, alto volumen de cambio incremental, estos fueron los obstáculos más consistentes, ¿no? ¿Y qué enfoques o qué adaptaciones más grandes tengo que hacer para incorporar Agile, ¿no?
Y el punto número 1, gestión de cambio iterativo. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el approach que tenemos en el ADCAR y en los planes. Debemos de hacer gestión de cambio a un ritmo más ágil y frecuente, iterativo. O sea, en la estructura de nuestros planes de gestión de cambio, el framework debe de estar completo y robusto, pero adicional tenemos que hacer ajustes para entregar y apoyar a los colaboradores en sus transiciones por cada uno de los sprints, ¿no? ¿Qué hacer diferente? Y también salió en uno de sus obstáculos y en una de las cosas que respondió la gente en la investigación es educar a la organización en Agile. O sea, nuestro proyecto de gestión de cambio va a requerir un plan de capacitación que vamos a ver qué adecuaciones va a tener en Agile, pero también es una transición a Agile para la organización. Tenemos que educarlos. Esto no necesariamente es que todos sean Scrum Masters, etcétera. No necesariamente, pero que entiendan los principios, los valores, el mindset, la forma de trabajo, los roles, las estructuras, qué proyectos sí, qué proyectos no ha definido la organización, etcétera. Educar a la organización en Agile, ¿no? Ahora, dentro de cada una de estas 10 practice areas que les platiqué hace ratito, 10 áreas de práctica, vamos a ver los retos, adaptaciones y qué hacer diferente. Y principalmente me voy a centrar en las adaptaciones. De cada uno de ellos, ¿qué necesitamos adaptar? Por ejemplo, en nuestro enfoque de gestión de cambio, necesitamos hacer las siguientes adaptaciones, alinearlo con la fecha de entrega de cada funcionalidad. Esa es una de las principales adaptaciones. Tenemos que alinear la entrega de nuestros planes de gestión de cambio con la entrega del release de cada uno de estos MVPs, funcionalidades, sprints y release. Debemos de tener un enfoque variado basados en sprints. Ya no solo un enfoque común. Cada sprint nos va a demandar cosas distintas y debemos de tener un enfoque que se adapte a eso, ¿no? Todo esto se los vamos a compartir, pero resaltando principalmente las adaptaciones. De forma intencional quisimos mostrar todo, pero resaltar estos 2 puntos. Alinearlo con la fecha de funcionalidad y hacer gestión de cambio en un enfoque variado basado en los sprints. Ahora, ¿qué adaptaciones tenemos que hacer en la integración de Change Management y Project Management? La primera, aumentar la comunicación. Sí, este es uno de los grandes puntos clave de los 7 aspectos fundamentales para el éxito de un proyecto de cambio. ¿Qué adaptación tenemos que hacer? Mayor comunicación y mayor colaboración. Entonces, el equipo de proyecto, el equipo de Agile y el equipo de gestión de cambio deben de estar mejor comunicados y con mayor colaboración. En experiencia yo he visto cómo los Change Management Practitioners se adecúan, entran, definen en qué juntas sí, en qué juntas no, qué tanta comunicación, cómo yo debo de colaborar, participo o no en el daily meeting, participo o no en esto. Hay una mayor o debe de haber una mayor colaboración entre ambos equipos, gestión de proyectos y gestión de cambio y aumentar la comunicación. Ahora, continuando vamos a ver las adaptaciones en el resto de las practice areas, pero en específico en el ADCAR, en nuestro modelo de cambio individual, ¿qué adaptaciones tenemos que hacer en Agile? ¿No? Dando un breve repaso en qué es el ADCAR, para aquellos que no lo conocen, ADCAR es nuestro modelo de cambio individual que ayuda a identificar, con base en la investigación, después de estudiar a más de 700 patrones de cambio organizacional en diferentes latitudes, cómo cambia el individuo, identificamos que hay 5 building blocks o 5 pasos en los que una persona debe transitar para que un cambio sea exitoso. El primero es que tenga conciencia. ¿Y a qué nos referimos a conciencia? Es la conciencia no solo del cambio, sino la conciencia de la necesidad de cambiar. Esta es la clave. Primero necesitamos apoyar a la gente a que tenga conciencia de la necesidad del cambio, ¿no? El siguiente paso, cuando ya las personas tienen conciencia de la necesidad de cambiar, hay que apoyarlas a que tomen su decisión personal de participar y soportar el cambio. A esta etapa le llamamos deseo o desire. El tercero es knowledge. Knowledge acerca del cambio, conocimiento sobre el cambio, ¿no? El cuarto es ability, que tengan la habilidad, que vayan a las clases, que entiendan la teoría, pero que la lleven a la práctica al nivel de competencia deseado, esperado o limitado, para implementar las habilidades y comportamientos requeridos, ¿no? Es al nivel de competencia
deseado, planeado en el proyecto, que tenga esta conducta demostrada, y reforzamiento. Reforzamiento para que el individuo sostenga el cambio del tiempo. ¿Qué acciones debe de tener, planear en su agenda, etcétera? Mecanismos de recompensa para que el cambio se sostenga el tiempo, ¿no? Entonces, estos son los 5 elementos de ADKAR y responde a diferentes preguntas. La conciencia se genera a través de responder estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Y qué pasa si no? ¿No? Cuando las personas responden esas preguntas, transitan por conciencia. Deseo apoyarlos a que ellos entiendan el qué hay para mí, ¿no? El CBY, el cómo voy yo, what's in it for me, qué motivadores personales, knowledge acerca de específico del cambio, lo que necesito saber del cambio, durante el cambio y después del cambio en un contexto adecuado. Ability, identificar la brecha que tenemos entre knowledge y ability y llevarlo, cerrar estas brechas con práctica, con coaching, lo decían ustedes, incrementando la capacidad, quitando barreras, etcétera. Y por último, el reforzamiento, qué mecanismos, qué métricas, qué actividades de sostenimiento implemento y hago en lo individual y lo ponemos también en lo organizacional para que se refuerce o se mantenga el tiempo, el cambio en el tiempo, ¿no? ¿Y qué cosas oímos cuando la gente transita por el ADKAR? Si genera conciencia, oímos entiendo por qué. Si la gente transita por el deseo, escuchamos he decidido qué. Si la gente tiene el conocimiento, responde sé acerca de. En ability soy capaz y en reinforcement continuaré, ¿no? Es lo que escuchamos cuando la gente transita por el cambio, ¿no? Y después de este breve refresh acerca del ADKAR, de cómo transita el individuo por el cambio, ahora cómo apoya ADKAR las transiciones individuales en un entorno agile, en un entorno incremental, en estos EVPs. ¿Cómo apoya ADKAR? ¿Cómo apoya y ajustamos ADKAR trabajando en agile, ¿no? Y lo primero que hemos dibujado en muchos flip charts, en sesiones de trabajo con nuestros clientes, es esto. ¿Cómo hacemos el ADKAR a nivel iniciativa o proyecto? Y cómo hacemos ADKAR a nivel liberación o sprint, ¿no? ¿Y qué nos dice la investigación y cómo debemos de ajustar y llevar el ADKAR, ¿no? Conciencia y deseo se debe de realizar principalmente a nivel iniciativa. Llámese, por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con Customer Centricity en un punto de venta, y llamémosle al proyecto punto de venta, un nuevo proyecto de venta para estar más cercano al cliente, pues a nivel proyecto o iniciativa necesitamos generar conciencia, que la gente entienda el por qué, el para qué pasa si no y por qué ahora del proyecto punto de venta. Después que tome la decisión personal de participar y apoyar ese proyecto de punto de venta y a un nivel más bajo, un sprint. Pero fíjense qué pasa en el knowledge ability. Se cambia. Vamos a generar knowledge ability principalmente a nivel sprint, ya no a nivel iniciativa. De mi proyecto punto de venta, ahora sí, en cada sprint, en cada liberación que yo haga, necesito ver y construir el knowledge ability de ese sprint. Entonces vamos a trabajar más profundo en ese sprint, ¿ok? Y el reforzamiento es en los dos. Vamos a reforzar a nivel iniciativa y vamos a reforzar a nivel sprint. Entonces, estas son las principales adecuaciones del ADKAR. Vamos a trabajar a dos niveles. Es lo primero que como líderes de gestión de cambio debemos de tener en cuenta. Voy a trabajar en gestionar el cambio a nivel iniciativa, proyecto, punto de venta, customer centricity, ejemplo, ¿no? Y voy a generar conciencia y deseo y a reforzarlo a nivel iniciativa. Pero voy a generar la maquinita de knowledge, ability y reforzamiento en cada sprint. Voy a trabajar knowledge y ability y reinforcement en cada sprint principalmente. Entonces voy a estar trabajando a dos niveles. Así es como adecuamos el ADKAR, las transiciones individuales, para que la gente entienda el por qué, para qué y tome la decisión personal de la iniciativa que apoya un proyecto, por ejemplo, estratégico, pero a su vez en cada sprint estamos apoyando a que tenga el conocimiento y la habilidad adecuada para que lo transite, para que transite ese pedazo, ese MVP que platicamos hace rato, esa entrega, ese sprint y adquiera la competencia adecuada, ¿ok? Ahora, en Waterfall, ¿cómo alineamos las grandes etapas del proyecto con el Go Live? Nosotros alineamos el Ability con el Go Live. Y en ese momento es cuando nosotros cerramos la brecha. Ahí alineamos el Ability con el Go Live. ¿Qué hacemos en Agile? En Agile, pues hacemos justo esto.
alineamos el ability en cada una de las liberaciones, trabajamos conciencia y deseo a nivel proyecto y knowledge y ability en cada uno de los sprints y hacemos reforzamiento, ¿no? Y aquí les dejamos también este slide con información de 3 niveles de ADKAR. Nosotros en un proyecto de Agile tenemos que generar ADKAR o apoyar las transiciones individuales de cada release, del proyecto y de Agile. Necesitamos trabajar en estos 3 niveles, en que la gente transite por el sprint, transite y apoye el proyecto y también apoye Agile. ¿Y qué adecuaciones tenemos que hacer en nuestros 5 planes de gestión de cambio? De acuerdo a nuestra investigación y a nuestra metodología, hay 5 planes de gestión de cambio que debemos de construir. El del patrocinador, comunicación, coaching, capacitación y manejo de resistencia. Pues estos 5 planes, el de coaching es el trabajo con mandos medios. Estos 5 planes se alinean con el ADKAR. El plan de ruta del patrocinador, en donde involucramos a líderes ejecutivos, nos ayudan a generar conciencia, deseo y reforzamiento, comunicación, conciencia y reforzamiento. El plan de trabajo con mandos medios nos ayudan en todo el ADKAR, capacitación en knowledge ability y manejo de resistencia toca principalmente el deseo y reforzamiento. Entonces, ¿qué adecuaciones debemos de tener en nuestros 5 planes de gestión de cambio? Y las principales adecuaciones son a nivel de proyecto y a nivel de sprint, es la intensidad que tenemos que hacer de estos 5 planes en los 2 niveles. Por ejemplo, el patrocinador principalmente debe de tener un gran trabajo a nivel proyecto y no tanto a nivel sprint. O sea, vamos a involucrar al sponsor en todo lo largo del proyecto, en todo lo largo, pero él va a continuar trabajando en que la gente tenga la conciencia y se suba al barco y remover barreras con los líderes y con los mandos medios a nivel proyecto o iniciativa. Comunicación está presente a nivel proyecto y a nivel sprint. El plan de coaching y trabajo de líderes a nivel proyecto, a nivel sprint, capacitación muy fuerte a nivel sprint, por eso les decía el tener una maquinita de comunicación y capacitación en cada uno de los sprints, aceitada, robusta, con las mejores herramientas tecnológicas y estamos dispersos en diferentes ciudades, en diferentes países y trabajo de resistencia en ambos niveles. Entonces, el nivel de intensidad y profundidad de nuestros 5 planes de gestión de cambio se debe de adecuar en un entorno agile, mucho más fuerte knowledge y ability en temas de trabajar capacitación, comunicación, en sprints, trabajo con líderes, mucho más a nivel iniciativa, el sponsor trabajando desde su arista a nivel iniciativa, ¿no? Entonces, en Waterfall nosotros tenemos los 5 planes de gestión de cambio a lo largo del proyecto, corriendo en paralelo, normalmente capacitación hasta llegar a la fase previa a la liberación, pero así es como se alinean los planes de gestión de cambio en Agile. En Waterfall, perdón. Y en Agile lo que hacemos es, trabajamos comunicación a nivel iniciativa, trabajo de patrocinio a nivel iniciativa, plan de manejo de resistencia a nivel iniciativa y a nivel sprint, y trabajamos principalmente coaching, comunicación y capacitación en cada uno de los releases y resistencia. Esta maquinita de estos 4 planes debe estar presente en cada uno de los sprints, porque cada uno de los sprints va a generar conocimientos, aptitudes y necesidades nuevas para que la gente, alineado a la cara, adquiera nuevas competencias, ¿no? Y por último, para prácticamente cerrar el webinar, les vamos a mandar toda esta información. En la presentación que le vamos a mandar vienen las adecuaciones a nivel patrocinio que debemos de tener. Por ejemplo, que debe de abrazar una mentalidad agile, ser buen sponsor durante todas las fases de proyecto. En comunicación tenemos que comunicar más, ser mucho más precisos en la comunicación por cada una de las liberaciones y más frecuente, ustedes lo decían en los retos, por el ritmo que lleva el cambio. Entonces, invertir más en una mejor forma, plan, mecanismo, gente haciendo comunicación y gestión de cambio en Agile es requerido y lo dice la investigación. El trabajar más de cerca, coaching es el trabajo con mandos medios, darle más información, ellos son clave en un proyecto de cambio y en Agile tenemos que involucrarlos más y también involucrarlos en Agile, ¿no? En capacitación tiene que ser mucho más enfocada y concisa, mucho más corta y enfocada en cada uno de los sprints, no tan largos, son pedazos cortos, MVPs, como dijeron, y just in time, capacitación justo a tiempo. Si es una liberación de punto de venta en retail, es en el momento.
sea en el momento, porque tenemos solo esa ventana de 2, 3 semanas para seguir a la siguiente. Entonces, estamos pensando en formas creativas de capacitar just in time, unas con LMS, otras en otra forma, otras con train the trainers, pero se vuelve capacitación just in time. Gestión de resistencia muy fuerte a borrar estos mitos, a disipar estos mitos que existen y también mitos que existen de Agile y enfocarnos en estos resistentes, en estos resistores clave para movilizarnos en el proyecto y en Agile. Y esos son los cambios o adecuaciones que tenemos que hacer de nuestros 5 habilidades. Como les dije, la intención no es realizarnos todo eso, toda esta información se las vamos a mandar. Y por último, ¿qué roles de gestión de cambio debemos de adecuar? O los roles de gestión de cambio en Agile, ¿cómo se deben de adecuar? Los roles que debemos de tener presentes en todo proyecto de gestión de cambio son los siguientes. Líderes ejecutivos deben ser buenos patrocinadores del cambio de su gente. Deben ser activos y visibles, constructores de coaliciones y deben de comunicar de forma directa a los empleados. A eso le llamamos el ABC. Los Change Management Practitioners, gente que se dedica a gestionar el cambio, debe de aplicar una estructura y empoderar a otros. Equipo de proyecto debe diseñar y desarrollar para adopción y uso. Los Project Managers, pensando en realización de valor. Los mandos medios deben de apoyar efectivamente a sus reportes directos en el cambio, a eso le llamamos el CLAR, son 5 roles, sea un buen comunicador, enlace, promotor, gestor de resistencia y facilitador o coach, y los empleados deben de participar, adoptar y usar el cambio, ayudarlos a que ellos apoyen y tomen decisiones. Pues en Agile, ¿qué adecuaciones debemos de hacer? Los líderes ejecutivos deben de patrocinar el proyecto, pero adicional deben de patrocinar Agile. Requiere más precisión y eficiencia por parte de los sponsors. Los practitioners necesitan entender las necesidades de gestión de cambio y que va a variar en Agile y pivotear los recursos en cada uno de los sprints. El equipo de proyecto debe de trabajar con mayor colaboración y autonomía y tener una mayor integración con gestión de cambio. Y con los mandos medios debemos de evaluar necesidades cara a cara y darle muchos conocimientos también en Agile, ¿no? O sea, los vamos a equipar para que ayuden las transiciones individuales de su gente, pero también los vamos a equipar en Agile. Y los colaboradores de última línea, pues mayor compromiso, menos formal, trabajando en Agile, en este ambiente más colaborativo y gestionar adecuadamente las resistencias. Los practitioners de Agile, pues aplicar Agile en sus diferentes sabores y nomenclaturas de los roles, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que cubrimos en el webinar el día de hoy, fundamentos de Agile y gestión de cambio, qué nos dice la investigación, cómo se integran los enfoques, cómo se modifica o se ajusta el ADCAR, los 5 planes de gestión de cambio, cómo se hacen y cuáles son los roles en Agile, ¿no? Entonces, ahora abro otra vez abro Polivy para ustedes, para que por favor todos aquellos que estén interesados en que les demos la información, la presentación y todo lo que recopilamos de las encuestas. Todos aquellos que estén interesados, por favor, entren otra vez a poleb.com/faculta, déjenos ahí su correo electrónico. Este correo electrónico no se mostrará en la pantalla, va a quedar activo ahorita el Polivy para que lo incluyan ahí. Y pasamos a una breve sección de preguntas. Bueno, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, les quiero comentar dos cosas muy importantes. Hacerles una cordial invitación a aquellos que no han participado o a más personas dentro de su empresa a que se certifique en gestión de cambio. Tenemos 3 certificaciones próximamente en Monterrey del 6 al 8 de agosto, del 20 al 22 en Ciudad de México, del 27 al 29 en San José, Costa Rica. Aquellos interesados en aprender más acerca de gestión de cambio y certificarse con las herramientas y metodología de ProSite, están estas 3 fechas y tenemos el primer taller de integración de Agile y Change Management que se brinda en América Latina, ya lo brindamos en España, el próximo 5 de agosto en Monterrey. Aquellos que estén interesados, todavía hay cupos, lo vamos a hacer en Monterrey el 5 de agosto, es un taller de un día. Aquellos que quieran entender, aplicar, tener toda la investigación de lo que vimos el día de hoy en un taller pragmático, ese taller lo vamos a tener el 5 de agosto. Aquellos que estén interesados, por favor, déjenos saber. Y ahora sí, le cedo la palabra a Arturo para que abra el espacio para preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta que tengan en el auditorio? Un placer estar con ustedes. Adelante, Arturo. Claro, tenemos una pregunta que dice,
¿Cómo se maneja la demanda de las células de trabajo Agile para que no se necesite compartir recursos? ¿Cómo gestionamos? O sea, este también es parte del rol, el rol de quien gestiona al equipo Agile, ¿no? Pero cuando nos adentramos a cómo gestionamos el cambio de esa gente, pues ellos también tienen que transitar por su propio ADKAR, ¿no? O sea, y primero que ellos entiendan el método, la forma de trabajo nueva, el que ellos entiendan lo que implica y que también el porcentaje de dedicación de tiempo que se asigna sea acordada con los mandos medios. Porque muchas de las veces en mi experiencia pasa que la gente cuando la invitamos no está al todo consciente, ni él ni su jefe, de las implicaciones de demanda que tiene como lo que tú comentas. ¿Qué tanta demanda o cómo lo gestionamos? Es también hacer change management. Es cómo gestionamos el cambio con los mandos medios que nos están prestando los gerentes o directores que nos están dando personas para que entren al centro de trabajo, que sepan la dedicación, que sepan las dinámicas, que va a haber, por ejemplo, si es el caso, un daily meeting, que va a haber estas reuniones, para que sepa más o menos qué porcentaje y tener claras las expectativas, ¿no? Entonces, eso es hacer gestión de cambio para la conformación de los equipos de ayer, porque muchas de las veces no está clara la expectativa, la gente se involucra porque se oye muy interesante, yo quiero participar, pero no sabe la demanda o el esfuerzo que va a requerir, hay que acotarlo y ese sería lo primero, hacer gestión de cambio con el equipo y las células de trabajo para tener un buen equipo integrado y después el Scrum Master y el Product Owner, quien gestiona el proyecto en la metodología, pues que tenga una cadencia y un ritmo y una gestión de expectativas adecuada con las personas, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra por aquí. Dice, algunos ejemplos de resistores claves. Sí, unos ejemplos típicos de resistores clave radican en los mandos medios. En mi experiencia, radica este tema de gestionar la resistencia y tener un buen plan de coaching. Cuando estos dos planes no están activos haciendo una buena gestión de cambio, no identificamos a los resistores y no habilitamos a los mandos medios. Estos resistores clave muchas de las veces en proyectos Agile sale de la misma línea y sale de los mismos mandos medios, que no los arropamos para que acompañaran el cambio, para que ellos transitaran el cambio primero de forma personal y después apoyaran a su gente y en Agile no les explicamos o no les apoyamos para que transiten su propio ADKAR de Agile, que ahora van a dedicar recursos que van a trabajar en células, que la demanda del tiempo que va a tener ese recurso que antes estaba con él, esa persona, pues va a ser distinta, que va a tener que compartir. Eso empieza a romper silos, empieza a generar un entorno de colaboración, tiene muchos beneficios, pero él lo ve como una pérdida de poder. Y ahí es donde surgen muchos resistores, dentro de los mandos medios. Entonces, mi recomendación es un buen plan de manejo de resistencia, un buen plan de coaching de trabajo con mandos medios, para habilitarlos en su rol, habilitarlos en el cambio y habilitarlos en Agile, ¿no? Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Dice, cuando la organización es estrictamente jerárquica y funciona sobre ciclos de negocio, ¿cómo hacemos para convivir con los nuevos roles en Agile? Sí, muy, muy interesante. Sí, habiendo tenido, por ejemplo, un análisis de cultura o entendiendo cómo funciona la organización, lo más importante es tomar una decisión a nivel directivo en qué proyectos sí y en qué proyectos no. Esa es mi recomendación. O sea, la implementación per se de Agile como forma de trabajo de gestión de proyectos en una organización debe ser un proyecto como tal. Debe de tener un buen patrocinador ejecutivo de esa capacidad de trabajo en Agile. Debe de tener un propio plan de gestión de cambio. Porque esto que estamos narrando de una forma, estructura, silos, jerarquía, cuando se hace un proyecto, no es solo habilitar al Scrum Master, tener a 5 personas y trabajar en daily meetings, sino hacer un proyecto completo de implementación de Agile con gestión de cambio para que la gente se dé cuenta de que uno, si esa es la estrategia, se decida qué proyectos sí y qué proyectos no.
¿Cuáles son los vital few que voy a hacer? ¿En qué proyecto me voy a enfocar? Eso genera y aclara expectativas en la organización, porque se hace un buen plan de gestión de cambio de ese proyecto con esos mandos medios, con esos colaboradores, con esos patrocinadores involucrados, y entonces vamos generando este cambio de cultura de trabajo para el beneficio de un proyecto al que se decidió hacer Agile, pero también rompiendo estos hilos de a poco, mostrando el valor con hechos y resultados que arroja la organización, porque hay personas que hasta no ver, no creer. Esto implica hacer gestión de cambio, es un poco como un snowball effect, como un efecto bola de nieve. Es cómo vamos haciendo un buen plan de gestión de cambio en el primer proyecto que va generando cultura, conciencia y comportamientos para el resto de la organización. Ese sería un mecanismo y también generando una base de conciencia en la organización de cómo, en dónde y con quién se está haciendo para evitar frustraciones. Mucho de esto es tener expectativas claras de la implementación de Agile en la organización, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Tenemos más preguntas, pero veo que por el tiempo ya no nos daría, ya no tendríamos espacio para contestarlas todas. Entonces, a los que nos hicieron favor de dejarnos sus correos, con gusto les haremos hacer llegar el material. Muchas gracias por acompañarnos. Próximamente, pues ya pudieron observar las fechas que tenemos de certificación y de taller de Agile. Si tienen alguna otra duda o pregunta, les agradeceríamos mucho que nos las hicieran llegar al correo que está apareciendo, que es contacto@faculta.biz, y con gusto les haremos llegar una respuesta de manera más personalizada. Nuevamente te agradecemos a ti, Víctor, por el espacio, por este tiempo que nos has prestado para darnos mayor información y sobre todo profundizar un poco más en el conocimiento de esta integración de Agile y Change Management. Hasta luego, muchas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Saludos, bye.